¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy les leeré un cuento de misterio de Sir Arthur Conan Doyle llamado El pectoral del pontífice judío. Espero que lo disfruten. Sin nada más que agregar, comencemos. El pectoral del pontífice judío. Ward Mortimer, gran amigo mío, era uno de los hombres de su tiempo que más entendían de todo lo relacionado con la arqueología del Oriente. Había escrito profusamente sobre el tema. Vivió por espacio de 2 años en una tumba de Tebas, mientras realizaba excavaciones en el Valle de los Reyes, y despertó por último una gran sensación al exhumar una pretendida momia de Cleopatra en el santuario interior del templo de Horas de Philae. Con una hoja semejante de servicios a la edad de 31 años, era opinión general que haría una gran carrera, de modo que nadie se sorprendió cuando lo nombraron director del Belmore Street Museum, que lleva consigo la obligación de dar un curso de conferencias en el Colegio Oriental, y que tiene unos ingresos que han quedado reducidos por el descenso en el precio de la tierra, pero que siguen manteniéndose en esa cifra ideal que basta para estimular al investigador, pero que no es lo bastante grande para enervarlo. Un solo motivo podía hacer algo embarazoso la situación de Ward Mortimer en el Belmore Street Museum, y consistía en que su antecesor era una eminencia extraordinaria, el profesor Andreas. Hombre doctísimo en su especialidad, gozaba de una reputación europea. Sus cursos de conferencias eran atendidos por investigadores procedentes de todas las partes del mundo, y era voz corriente entre todas las sociedades doctas que, a su manera de conservar la colección confiada a sus cuidados, era digna de admiración. Despertó por todo ello profunda sorpresa la noticia de que el profesor Andreas, cuando solo contaba 55 años de edad, presentase de pronto la dimisión de su cargo y abandonase unos deberes que constituían para él un placer y un medio de vida. Abandonó, en compañía de su hija, el cómodo departamento que tenía asignado para residencia oficial como director del museo, y mi amigo Mortimer, que era soltero, ocupó esas habitaciones. El profesor Andreas, al enterarse del nombramiento de Mortimer, le escribió una carta muy afectuosa y halagüeña. Yo mismo me encontré presente en la primera entrevista que celebraron, y acompañé a Mortimer en el recorrido del museo, mientras el profesor dimisionario iba mostrándonos la colección admirable que durante tanto tiempo había cuidado con el mayor cariño. Nos acompañaron también en ese recorrido la bella hija del profesor y el capitán Wilson, joven que, según creí, contraería pronto matrimonio con ella. Constaba el museo de 15 salas, pero las más ricas de todas eran las de Babilonia, las de Siria y el salón central, que contenía las colecciones judaica y egipcia. El profesor Andreas era un hombre reposado, severo, entrado en años, de rostro afeitado y maneras impasibles. Pero cuando nos hacía resaltar la rareza y la belleza de algunos de los ejemplares expuestos, sus negros ojos relampagueaban y sus facciones adquirían una entusiástica vitalidad. Acariciaba los ejemplares con tal amor que saltaba a la vista el orgullo que le producían y el dolor que ocultaba en su corazón al entregar a otro el cuidado de los mismos. Nos había ido mostrando sucesivamente sus momias, sus papiros, sus raros escarabajos, sus inscripciones, sus reliquias judaicas y su ejemplar duplicado del célebre candelabro de los 7 brazos del templo, que fue llevado a Roma por Tito, y que algunos dan por supuesto que en este mismo instante reposa dentro del lecho del río Tíber. Después de eso,
se acercó a una vitrina que había en el mismo centro del gran salón y miró a través del cristal con actitud y ademanes reverentes, diciendo: «Para un especialista como usted, Mr. Mortimer, esto no constituye novedad, pero me atrevo a decir que su amigo Mr. Jackson sentirá interés en contemplarlo». Me incliné por encima de la vitrina y distinguí un objeto de unas 5 pulgadas en cuadro, consistente en 12 piedras preciosas engastadas en oro, con ganchos del mismo metal en 2 de los ángulos. Las piedras eran todas de clases y colores diferentes, pero de tamaño idéntico. Su conformación, disposición y gradación de tonos me hicieron pensar en una caja de pinturas a la acuarela. Cada piedra llevaba grabado en su superficie un jeroglífico. ¿Oyó usted hablar, Mr. Jackson, del Urim y el Tumim? Los vocablos no me eran desconocidos, pero mi idea acerca de su significado era extraordinariamente confusa. El Urim y Tumium es el nombre con que llaman al pectoral precioso que el sumo pontífice de Israel llevaba sobre el pecho. Sentían los judíos profundísima reverencia hacia ese objeto, una cosa parecida a lo que pudiera sentir un romano antiguo por los libros sibilinos que se guardaban en el Capitolio. Como usted ve, tiene 12 magníficas piedras preciosas, inscritas con caracteres místicos. Las piedras, contando desde el ángulo superior izquierdo, son carniola, peridoto, esmeralda, rubí, lapislázuli, ónice, zafiro, ágata, amatista, topacio, berilo y jaspe. Me quedé poseído de asombro ante la variedad y la belleza de las piedras preciosas y pregunté: ¿tiene este pectoral antecedentes especiales? Es antiquísimo y de un valor inmenso, me confesó el profesor Andreas. Sin poderlo afirmar de una manera rotunda, tenemos muchas razones para pensar que bien pudiera ser el Urim y Tumim del Templo de Salomón. Desde luego, en ninguna colección europea existe otro ejemplar tan bello. Este amigo mío, el capitán Wilson, es una autoridad práctica en piedras preciosas, y él puede decirle todo lo puras que éstas son. El capitán Wilson, hombre de cara morena y rasgos duros e incisivos, estaba de pie junto a su prometida, al otro lado de la vitrina, y contestó concisamente: «Sí, yo no he visto nunca piedras más finas que estas». Sin contar con el trabajo del oro, es también digno de estudio. Los antiguos sobresalían en... Parecía que se disponía a decir algo en relación con el engaste de las piedras, cuando el capitán Wilson le interrumpió diciendo: «Como trabajo en oro, podrán examinar un ejemplar mejor en este candelabro». Al decirlo, se volvió hacia otra mesa y todos le hicimos coro en su admiración, hacia el cuerpo central repujado y hacia los brazos de un delicado trabajo de orfebrería. En conjunto, constituyó una experiencia interesante y nueva el que un técnico tan distinguido nos diese explicaciones acerca de aquellas piezas del museo tan extraordinariamente raras. Cuando por último el profesor Andreas dio por terminada nuestra inspección, dejando la preciosa colección en manos y al cuidado de mi amigo, no pude menos que compadecer al primero y de envidiar al sucesor, que iba a vivir entregado a una tarea tan agradable. Ward Mortimer se instaló en debida forma antes de que se cumpliese una semana en su nuevo apartamento y se convirtió en el autócrata del Belmore Street Museum. Unos 15 días después, dio mi amigo una pequeña cena a 6 amigos solteros para celebrar su nombramiento. Cuando se retiraban los invitados, Mortimer me tiró de la manga, dándome a entender que deseaba que me quedase, diciendo: «Tú vives en Albany
y solo estás a unos centenares de yardas de distancia. No debe importarte, pues, el quedarte para que fumemos juntos y tranquilamente un cigarro. Deseo vivamente que me aconsejes. Volví a dejarme caer en un sillón y encendí uno de sus excelentes cigarros matronas. Después de despedir en la puerta al último de sus invitados, volvió junto a mí y tomó asiento enfrente, sacando del bolsillo del smoking una carta. Esta carta anónima la he recibido esta mañana, me dijo, y quiero que la leas y que me aconsejes. Valga poco o mucho mi consejo, yo te lo daré, muy a gusto. He aquí lo que dice la carta. Abre comillas. Señor, yo le aconsejaría vivamente que mantenga estrechísima vigilancia sobre los muchos objetos de valor que tiene a su cargo. Yo no creo que sea suficiente el sistema actual de un solo vigilante. Manténgase en guardia porque de lo contrario, pudiera ocurrir una desgracia irreparable. Cierra comillas. ¿Nada más? Nada más. Pues bien, le dije, lo evidente por lo menos es que ha sido escrita por una de las pocas personas que están enteradas de que solo ponéis de noche un vigilante. Ward Mortimer me entregó entonces la carta, diciéndome con una sonrisa curiosa, ¿entiendes algo de escrituras? Pues bien, fíjate en esta otra. Puso delante de mí otra carta. Fíjate en la C de cargo y en la C de congratulo de la otra carta. Fíjate también en la Y mayúscula y en el empleo del guión en lugar del punto. Es indudable que ambas escrituras son de la misma mano, aunque en esta carta de ahora se observa cierta tendencia al disfraz. Pues la otra carta es la que el profesor Andreas me envió para felicitarme con motivo de mi nombramiento. Me le quedé mirando atónito. Luego volví la hoja de la carta que tenía en mi mano y desde luego vi la firma de Martin Andreas. A nadie que tuviera los más superficiales conocimientos de la ciencia grafológica podía caberle duda alguna de que era el profesor quien había escrito la carta anónima previniendo al sucesor suyo contra un robo. La cosa resultaba inexplicable, pero era absolutamente cierta. ¿Por qué razón ha podido hacerlo?, pregunté yo. Ahí es precisamente donde yo quisiera conocer tu opinión. Si él tenía esas sospechas, ¿por qué no vino y me lo dijo directamente? ¿Piensas hablar con él a ese respecto? También en ese punto tengo mis dudas. Es posible que él optase por negar que haya escrito la carta. En todo caso, opiné yo, esta advertencia está inspirada en un espíritu amistoso, y yo actuaría teniéndolo muy en cuenta. ¿Son las medidas que tenéis tomadas en la actualidad suficientes para impedir cualquier tentativa de robo? Yo al menos así lo creía. El museo solo está abierto al público desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y hay un vigilante por cada 2 salas. Ese vigilante se sitúa en la puerta que las divide, de manera que desde ese punto domina las 2 salas. Y durante la noche, una vez que el público se ha retirado, cerramos las grandes contraventanas de hierro, que nos garantizan de una manera absoluta contra toda tentativa de los ladrones. El vigilante nocturno es hombre muy capaz, monta la guardia en la galería, pero hace cada 3 horas una ronda por todas las salas. Toda la noche hay encendida una luz eléctrica en cada sala. Resulta difícil sugerir ninguna otra medida más, como no sea la de que los vigilantes de día permanezcan también en la noche. Eso no sería imposible. Por lo menos yo me pondría en comunicación con la policía
para que ésta situase un guardia exprofeso en la parte exterior del edificio, o sea, en Belmore Street. En cuanto a la carta, si quien la escribe desea permanecer en el anónimo, yo creo que tiene derecho a ello. Debemos dejar que el porvenir nos descubra alguna razón que justifique este sorprendente medio a que ha recurrido. Con eso dimos por tratado el tema, pero después de que regresé a mis habitaciones, no hice otra cosa aquella noche que torturarme el cerebro para dar con el posible móvil que pudo tener el profesor Andreas para escribir una carta anónima de aviso a su sucesor. De que la letra era suya estaba yo tan seguro como si le hubiese visto escribir la carta. Preveía sin duda algún peligro para su colección. ¿Presentó quizá la renuncia del cargo precisamente porque preveía ese peligro? En ese caso, ¿por qué vaciló en firmar la carta de advertencia con su propio nombre? Yo daba vueltas y vueltas en la cabeza a esos interrogantes hasta que me quedé amodorrado, con el resultado de que desperté más tarde que de costumbre. Mi despertar fue llevado a cabo de una manera extraordinaria y eficaz, porque mi amigo Mortimer entró a eso de las 9 como una exhalación en mi cuarto. En su rostro se retrataba la consternación. De ordinario era el hombre más pulcro entre todos mis amigos, pero en ese momento traía un extremo del cuello de la camisa suelto, el lazo de la corbata deshecho y el sombrero echado completamente hacia atrás. Lo comprendí todo en la expresión alocada de sus ojos, sin darle tiempo a que hablase. «Se ha cometido un robo en el museo», grité, sentándome en la cama de un salto. «Eso me estoy temiendo. Las piedras preciosas aquellas, las piedras preciosas del Urim y Tumim». Jadeó, porque de tanto correr venía sin aliento. «Voy a la comisaría. Y tú, Jackson, ven al museo todo lo antes que te sea posible. Adiós». Salió corriendo como loco del cuarto y pude escuchar el estrépito de sus pisadas al bajar la escalera. No me demoré mucho en seguir sus indicaciones, pero para cuando llegué yo, él estaba ya de regreso con un inspector de policía y con otro caballero anciano, que resultó ser Mr. Purvis, uno de los socios de la firma Morson and Company, los conocidos diamantistas. En su condición de técnico en piedras preciosas, acudía siempre que se le necesitaba para orientar con su consejo a la policía. Todos ellos formaban grupo alrededor de la vitrina en la que había estado expuesto el pectoral del pontífice de Israel. Ese pectoral había sido sacado y estaba sobre la parte superior de la vitrina, con las 3 cabezas inclinadas sobre él para examinarlo. «No cabe la menor duda de que han andado trabajando en el pectoral», dijo Mortimer. «Me di cuenta en el momento mismo en que pasé esta mañana por esta sala. Ayer por la noche lo estuve examinando, de modo que puedo afirmar con certeza que han andado en él durante la noche». Saltaba a la vista que mi amigo tenía razón al afirmar que alguien había manipulado en el pectoral. Los engarces de la hilera superior del 4 piedras, a saber, carnolia, peridote, esmeralda y rubí, mostraban asperezas y cortes, como si alguien hubiese raspado a su alrededor. Las piedras estaban en su sitio, pero el hermoso trabajo del orífice, que nosotros habíamos admirado pocos días antes, había quedado con torpes señales todo alrededor. «Yo diría que alguien ha tratado de desmontar las piedras preciosas», apuntó el inspector de policía. «Lo que yo me temo», dijo Mortimer, «es que no solo han tratado de hacerlo, sino que lo han conseguido. Yo creo que estas 4 piedras son hábiles imitaciones que han sido colocadas en sustitución de las piedras primitivas». Esa misma sospecha debió de tener evidentemente el técnico de la firma de joyeros, porque había estado examinando con sumo esmero las 4 piedras con la ayuda de una lupa.
Después de eso, hizo con ellas varias pruebas, y por último se volvió con expresión alegre hacia Mortimer y le dijo con mucha cordialidad: «Lo felicito, señor. Yo me juego mi reputación a que las 4 piedras preciosas son auténticas y de un grado de pureza extraordinario y nada corriente». El rostro asustado de mi amigo empezó a recobrar el color y respiró profundamente, exclamando después: «Gracias sean dadas a Dios». ¿Pero qué diablos pretendió entonces el ladrón? Es probable que se propusiese llevarse las piedras, pero que se vio interrumpido en su tentativa. En ese caso, lo lógico habría sido que las arrancase una a una. Aquí se observa que el engarce ha sido aflojado, pero que todas las piedras están en su sitio. Desde luego, se trata de un detalle extraordinario, dijo el inspector. No recuerdo ningún caso que se le parezca. Vamos a interrogar al vigilante. Se llamó al guarda, que resultó ser un hombre de porte militar y cara honrada, que parecía tan afectado por el suceso como el mismo Ward Mortimer. No, señor, yo no oí el menor ruido. Hice mis 4 rondas de costumbre sin observar nada sospechoso, dijo, contestando a las preguntas del inspector. Llevo en mi empleo 10 años y jamás me ha ocurrido nada por el estilo. ¿No habrá podido entrar algún ladrón por la ventana? Eso es imposible, señor. En ese caso, ¿habrá pasado por la puerta, cruzando por delante de usted? De ninguna manera, señor, porque yo no me ausenté sino para hacer mis rondas. ¿Qué otros medios de entrada tiene el museo? Únicamente la puerta que da acceso a las habitaciones particulares de Mr. Ward Mortimer. Esa puerta permanece cerrada de noche, explicó mi amigo, y quien pretendiera llegar a ella desde la calle tendría que abrir también la puerta exterior. ¿Y sus servidores? Sus habitaciones están en sitio completamente independiente. Esto resulta desde luego muy oscuro, dijo el inspector. Sin embargo, de acuerdo con la opinión del señor Purvis, no se ha producido ningún daño. Yo estoy dispuesto a declarar bajo juramento que estas piedras son auténticas. En ese caso, nos encontraríamos simplemente ante una tentativa, malintencionada, de causar daño. Sin embargo, yo me alegraría muchísimo de dar una vuelta completa y detenida a todo el local, por si descubrimos algún indicio de quién ha podido ser el visitante. La investigación que realizó el inspector fue cuidadosa e inteligente y nos llevó toda la mañana, pero sin que resultase nada de ella. Nos hizo ver que existían 2 posibles vías de acceso al museo que se nos habían pasado por alto. Una de ellas desde las bodegas, por una puerta de trampa que daba al pasillo, la otra por una claraboya desde la buhardilla que caía encima mismo de la sala a la que el intruso había entrado. Como el ladrón no podía haber entrado en la bodega ni en la buhardilla si antes no hubiese estado ya en el interior de las puertas cerradas, el asunto no tenía ninguna trascendencia práctica, y la capa de polvo de la bodega y del ático nos dio la seguridad de que no se habían servido ni de aquella ni de este. En resumidas cuentas, al final estábamos igual que al principio, sin la menor pista sobre cómo, por qué o por quién habían sido tocados los engarces de las 4 piedras preciosas. A Mortimer solo le quedaba una medida que tomar, y la tomó, dejando que la policía prosiguiese sus infructuosas investigaciones,
me invitó a que le acompañase aquella tarde a visitar al profesor Andreas. Se llevó con él las 2 cartas, y su propósito era decirle abiertamente a su antecesor que era él quien había escrito el aviso anónimo, y que debía explicar el hecho de que conociese por anticipado y con tal exactitud lo que posteriormente había ocurrido. El profesor residía en un pequeño chalet de Upper Norwood, pero la criada nos advirtió que no se encontraba en casa. Al ver nuestra expresión de desencanto, nos preguntó si no nos agradaría entrevistarnos con Miss Andreas, y nos pasó a la modesta salita. He dicho ya de una manera incidental que la hija del profesor era una muchacha bellísima, rubia, alta y esbelta, con el cutis de esa tonalidad delicada que los franceses llaman mat, es decir, del color del marfil antiguo, o del de los pétalos más claros de la rosa de té. Sin embargo, me quedé profundamente sorprendido al verla entrar en la sala, de lo mucho que había cambiado en el espacio de 15 días. Su rostro parecía macilento, y sus ojos brillantes como turbios de preocupación. «Papá se marchó a Escocia», dijo. «Se encuentra por lo visto fatigado y con alguna gran preocupación. Salió de aquí ayer». «También usted parece un poco cansada, Miss Andreas», le dijo mi amigo. «Es que ando muy preocupada por mi papá». «¿Podría usted darme su dirección en Escocia?» «Sí, vive con su hermano, el reverendo David Andreas, en número 1 Arrambillas, Ardrossan». Ward Mortimer anotó la dirección y nos retiramos sin hablar una palabra del objeto de nuestra visita. Al anochecer de ese día, nos encontrábamos en Belmore Street, en situación idéntica a la que habíamos estado por la mañana. Nuestra única pista era la carta del profesor, y mi amigo estaba decidido a ponerse al día siguiente en camino para Ardrossan, a fin de llegar hasta el fondo de lo que pudiera haber en la carta anónima. Pero un nuevo hecho vino a alterar nuestros proyectos. A la mañana siguiente, y a una hora muy temprana, vinieron a despertarme de mi sueño una serie de golpes dados en la puerta de mi dormitorio. Procedían de un mensajero que me traía carta de Mortimer. «Ven por aquí, porque este asunto está poniéndose cada vez más extraño», me decía la carta. Cuando, obedeciendo a su llamamiento, llegué al museo, encontré a mi amigo yendo y viniendo muy excitado por la sala central, en tanto que el veterano vigilante del local permanecía en un rincón, erguido con tiesura militar. Mi amigo exclamó: «Mi querido Jackson, no sabes la alegría que me produce que hayas venido, porque este negocio resulta ya de lo más inexplicable». «¿Pero qué es lo que ha ocurrido?». Me señaló con un vaivén de la mano la vitrina que contenía el pectoral y me dijo: «Fíjate en eso». Así lo hice y no pude reprimir un grito de sorpresa. Los engarces de la hilera central de piedras preciosas habían sido profanados de manera idéntica a los de la hilera superior. De las 12 piedras preciosas, 8 habían sido ya manipuladas de esa forma tan extraordinaria. El engarce de las 4 piedras de la línea inferior aparecía limpio y sin raspadura alguna. El de todas las demás presentaba un aspecto irregular y raspado. ¿Habrán sido cambiadas las piedras?, pregunté. No, estoy seguro de que estas 4 de arriba son las mismas que el técnico dio por auténticas, porque ayer me fijé en este pequeño borde descolorido de la esmeralda.
Si no se han llevado las 4 piedras preciosas de la línea superior, no hay razón tampoco para creer que hayan cambiado las de la línea media. De modo, Simpson, que usted no oyó nada. Nada absolutamente, Contestó el vigilante. pero cuando hice mi ronda, después de amanecer, me fijé especialmente en estas piedras, y a la primera ojeada comprendí que alguien había andado en ellas. Entonces le desperté a usted, señor, y se lo dije. Todo el resto de la noche ha ido y venido de un lado para otro, sin oír el más pequeño ruido ni ver a nadie. Ven, Jackson, y desayunaremos juntos, dijo Mortimer, y me llevó a una de sus habitaciones. Una vez allí me preguntó: ¿y ahora qué piensas de esto? Que en mi vida he conocido un asunto más inútil, despreciable e idiota que este. Solo puede ser obra de un monomaníaco. ¿No se te ocurre alguna hipótesis que lo explique? Y de pronto me vino a la cabeza una extraña idea y dije: el pectoral constituye una reliquia judaica antiquísima y muy sagrada. ¿No andará en esto algún antisemita? ¿No podría haber algún fanático de esa manera de pensar que, lleno de odio... No, y no, exclamó Mortimer. Por ese lado no llegamos a ninguna parte. Un hombre de esa catadura sería capaz de llegar en su locura hasta el extremo de destruir una reliquia judaica. Pero, ¿cómo diablos es capaz de entretenerse en mordisquear alrededor de cada una de las piedras, tan a conciencia, que solo ha podido roer 4 piedras en una noche? Necesitamos una solución del enigma, mejor que esa, y somos nosotros quienes tenemos que dar con ella, porque me parece que nuestro inspector nos va a poder servir de poco. En primer lugar, ¿qué opinas del vigilante Simpson? ¿Tienes alguna razón para recelar de él? Ninguna, salvo que es la única persona que se queda dentro del museo. Pero, ¿qué motivos puede tener para entretenerse en una obra tan insensata de destrucción? No falta ninguna piedra y él no tiene ningún móvil. ¿Y si se tratara de una monomanía? No. Yo aseguraría bajo juramento que es un hombre de cerebro sano. ¿Y no se te ocurre otra hipótesis? Sí, estoy pensando en ti. ¿No serás por casualidad sonámbulo? Te aseguro que no lo soy. Pues entonces me rindo. Pero yo no, y tengo un plan que lo pondrá todo en claro. ¿El de visitar al profesor Andreas? No. Encontraremos nuestra solución a una distancia mucho menor que la de Escocia. Verás lo que vamos a hacer. ¿Te acuerdas de la claraboya por la que se domina la sala central? Pues bien, dejaremos encendidas las luces eléctricas de la sala y tú y yo montaremos la guardia en la buhardilla para aclarar el misterio por nosotros mismos. Si nuestro misterioso visitante manipula cada vez 4 piedras, le quedan todavía 4 por hacer, y según toda la probabilidad, volverá esta noche para completar el trabajo. ¡Magnífico!, exclamé. Mantendremos la cosa en secreto, sin decir nada ni a la policía ni a Simpson. ¿Me acompañarás? Con muchísimo gusto, le contesté. Quedamos, pues, convenidos. Aquella noche volví a Belmore Street Museum cuando ya habían dado las 10. Encontré a Mortimer en un estado de excitación nerviosa reprimida, pero era aún demasiado pronto para empezar nuestra guardia, de modo que permanecimos todavía cosa de 1 hora en sus habitaciones, mirando desde todos los puntos de vista aquel extraño asunto, cuya solución nos tenía reunidos allí.
Llegó un momento en que el estrépito continuado de la corriente de coches de alquiler y el ruido de pasos precipitados fueron haciéndose menos fuertes y más intermitentes, conforme la gente que había ido a divertirse regresaba a sus hogares o a sus hoteles. Eran cerca de las 12 cuando Mortimer me condujo a la buhardilla desde la que se dominaba la sala central del museo. Mortimer había ido a ese sitio durante el día, cubriendo el suelo con algunas arpilleras de modo que pudiésemos apoyarnos con comodidad y mirar directamente al interior del museo. La claraboya era de cristal liso, pero se hallaba cubierta con una capa de polvo, de manera que nadie podía descubrir desde la sala, aunque mirase hacia arriba, que había personas vigilándole. Limpiamos cada uno en un ángulo un pequeño trozo de cristal, quedando de ese modo en disposición de dominar todo el ámbito de la sala que teníamos debajo. Cuantos objetos había en la misma se destacaban con absoluta claridad, iluminados por la fría luz blanca de las luces eléctricas, hasta el punto de que yo distinguía los más pequeños detalles de los objetos contenidos en las distintas vitrinas. Una guardia de esa clase constituye una excelente elección, pues que no nos deja otra alternativa que la de mirar fijamente a los objetos junto a los cuales acostumbramos pasar con interés más que desmayado. Yo invertí las horas en estudiar desde mi agujerito de observación todos los ejemplares del museo, desde el enorme sarcófago apoyado en la pared en que estaba guardada la momia, hasta las mismas piedras preciosas que nos habían llevado a ese lugar, y que brillaban y centelleaban en su vitrina de cristal situada debajo mismo de nosotros. Eran muchos los objetos de orfebrería y oro, y muchas las valiosas piedras preciosas que estaban guardadas en gran número de vitrinas. Pero aquellas 12 piedras maravillosas del Urim y Tumim resplandecían y ardían con una luminosidad que eclipsaba todas las demás. Fui estudiando las pinturas de las tumbas de Sícara, los frisos de Karnak, las estatuas de Memphis y las inscripciones de Tebas, pero mis ojos volvían siempre a aquella admirable reliquia judaica y mi pensamiento al misterio extraordinario que la rodeaba. Estaba yo sumido en esos pensamientos cuando mi acompañante dejó escapar un súbito jadeo, reteniendo el aliento, y me oprimió el brazo con mano convulsa. En el mismo instante, descubrí yo lo que de tal manera lo había conmocionado a él. He dicho ya que a la derecha de la puerta de entrada, es decir, a la derecha de donde mirábamos nosotros, pero a la izquierda conforme se entraba en la sala, había un gran sarcófago de momia apoyado en la pared. Con indecible asombro, el sarcófago empezó a abrirse lentamente. La tapa se iba alzando paso a paso, y la negra abertura de la misma se iba haciendo cada vez más ancha. Tan suavemente y con tal cuidado se realizaba aquel desplazamiento que parecía casi imperceptible. Y, conforme estábamos mirando aquello con el aliento en suspenso, surgió una mano blanca y delgada en la abertura, empujando hacia arriba la tapa pintada. Luego surgió otra, y por último una cara que ambos conocíamos perfectamente, la del profesor Andreas. Se deslizó sigilosamente fuera del sarcófago, lo mismo que un zorro que sale de su madriguera, volviendo constantemente la cabeza a derecha e izquierda, avanzando, deteniéndose y volviendo a avanzar, como una imagen viviente de la astucia y de la precaución. En un momento dado, bastó un ruido que venía de la calle
para dejarlo rígido e inmóvil escuchando. Vuelto el oído en aquella dirección, dispuesto a precipitarse otra vez en el refugio que tenía a sus espaldas, luego volvió a avanzar sigilosamente, caminando de puntillas, muy suavemente, muy lentamente, hasta que llegó a la vitrina que había en el centro de la sala. Una vez allí, extrajo del bolsillo un manojo de llaves, abrió la cerradura de la vitrina, sacó el pectoral judaico y dejándolo sobre el cristal que tenía delante empezó a manipular en el mismo con una herramienta pequeña y brillante. Quedaba tan vertical debajo de nosotros que su cabeza nos impedía ver lo que estaba haciendo, aunque por el movimiento de sus manos adivinamos que estaba ocupado en terminar aquel sorprendente trabajo de desfiguración que había empezado otras noches. Por el jadeo de la respiración de mi compañero y por los respingos nerviosos de la mano de mi amigo, que seguía aferrado con ella a mi muñeca, pude comprender la arrebatada indignación de que estaba poseído al contemplar semejante vandalismo realizado precisamente por la persona de quien menos podía esperarse. Quien se hallaba en ese momento entregado a semejante profanación era precisamente el hombre que 15 días antes se había inclinado con reverencia ante aquella reliquia única en su clase, ponderándonos su antigüedad y su carácter sagrado. Aquello era imposible, inimaginable, pero sin embargo, allí teníamos al hombre vestido de negro, de cabellos entrecanos y del brazo tembloroso, bien enfocado por el claro resplandor de la luz eléctrica que había debajo de nosotros. Qué hipocresía inhumana, qué odiosos abismos de maldad contra su sucesor tenían que ocultarse bajo aquella siniestra tarea nocturna. Resultaba doloroso de pensar y terrible de mirar. A mí mismo, que no poseía la exacerbada sentimentalidad del especialista, me resultaba insoportable el mirar y contemplar la mutilación tan calculada de una antiquísima reliquia. Fue un alivio para mí el que mi compañero me tirase de la manga para indicarme que le siguiese. Salió de la buhardilla caminando con paso sigiloso. No abrió la boca hasta que estuvimos dentro de su propio departamento, y entonces pude ver en sus facciones la honda consternación de que estaba poseído. Ese bárbaro repugnante. ¿Habrás podido imaginarte cosa igual?, exclamó. Me ha dejado atónito. Ese hombre es un canalla o un lunático, una cosa u otra. Pronto vamos a salir de dudas. Ven conmigo, Jackson, y llegaremos hasta la raíz de este asunto tan negro. El pasillo del departamento de mi amigo tenía una puerta por la que se entraba en el museo. Se quitó los zapatos y yo le imité, abriendo acto continuo con su llave muy suavemente la cerradura. Fuimos avanzando juntos con mucho tiento por las diferentes salas hasta que tuvimos delante la visión de la gran sala central y dentro de ella al hombre vestido de negro que seguía inclinado sobre la vitrina central, entregado a su tarea. Avanzamos hacia él con la misma cautela que le habíamos visto emplear, pero por suaves que fuesen nuestras pisadas, no conseguimos apoderarnos de él por sorpresa. Mediaría entre él y nosotros una docena de yardas cuando se volvió sobresaltado. Lanzó un ahogado grito de espanto y echó a correr como loco por el museo. «¡Simpson! ¡Simpson!», rugió Mortimer, y vimos de pronto que la rígida figura del veterano surgía al fondo de las distintas puertas del panorama iluminado por la luz eléctrica. También el profesor Andreas lo vio y se detuvo en su carrera con un gesto de desaliento. En el mismo instante,
lo sujetábamos mi amigo y yo, poniéndole una mano en cada hombro. El profesor jadeó. Sí, caballeros, sí. Iré con ustedes. Por favor, señor Ward Mortimer, condúzcame a sus habitaciones. Comprendo que le debo una explicación. La indignación de mi amigo era tal que yo me di cuenta de que no se atrevía a darle la respuesta que habría querido. Caminamos conduciendo entre los dos al anciano profesor, llevando para guardar la retaguardia al atónito vigilante nocturno. Cuando volvimos a estar junto a la vitrina violentada, Mortimer se inclinó y examinó el pectoral. Una de las piedras preciosas de la hilera interior tenía ya el engarce aflojado de la misma manera que las otras. Mi amigo lo levantó en su mano y gritó, mirando con furor al preso. ¿Cómo ha podido usted? ¿Cómo ha podido usted? Sí, es horrible, horrible, dijo el profesor. No me extraña su indignación. Lléveme a sus habitaciones. Pero eso no le librará de que yo lo saque a la vergüenza pública, gritó Mortimer. Mi amigo cogió el pectoral y lo llevó con ternura en su mano, mientras yo caminaba al lado del profesor, lo mismo que un guardia junto a un criminal. Entramos en las habitaciones de Mortimer, dejando que el veterano, que no volvía de su asombro, hiciese las hipótesis que mejor le pareciesen. El profesor se sentó en el sillón de Mortimer y se puso tan lívido que nuestros rencores se convirtieron momentáneamente en preocupación. Un buen vaso de aguardiente lo reanimó. Entonces dijo: Bueno, ya me siento mejor ahora. Estos últimos días han podido más que yo. Estaba convencido de que no podría resistir mucho más. Es una pesadilla horrible, el verme detenido como ladrón en el que durante tanto tiempo ha sido mi propio museo. Sin embargo, no los censuro a ustedes. No podían obrar de otro modo. Yo esperaba poder dar fin a la tarea sin ser descubierto. Lo de esta noche era el coronamiento de mi obra. ¿Cómo se las arregló usted para entrar?, preguntó Mortimer. Tomándome la excesiva libertad de utilizar su puerta particular, pero la finalidad que me traía justificaba mi acción. Esa finalidad lo justificaba todo. Cuando sepa lo ocurrido, se tranquilizará usted. Por lo menos no se indignará contra mí. Yo disponía de una llave de la puerta lateral independiente para entrar en el departamento de usted y de otra llave para la puerta de entrada desde ese departamento al museo. Me quedé con ellas cuando hice entrega a usted de la dirección. Ya ve pues que no me resultó difícil entrar aquí. Lo hacía cuando circulaba aún la multitud por la calle. Luego me escondía en el sarcófago de la momia, y en cuanto Simpson iniciaba su ronda, yo me refugiaba en él. Siempre lo oía venir. Salía de la misma manera que había entrado. Se exponía usted a un peligro. No tenía más remedio. Pero, ¿por qué? ¿Qué diablos de finalidad se proponía usted? Usted, al hacer una cosa como esta. Mortimer señaló con expresión de censura el pectoral que estaba delante de él encima de la mesa. No se me ocurrió ninguna otra solución. Por más que trabajé y trabajé con mi pensamiento, no encontraba otra alternativa, como no fuese un vergonzoso escándalo público y un dolor y un pesar que habrían ensombrecido nuestras vidas. Actué llevado de las mejores intenciones, por increíble que esto les parezca, y únicamente les pido que me escuchen
y me permitan demostrárselo. Le escucharé lo que tenga usted que decir antes de tomar ninguna otra medida, dijo Mortimer con acento adusto. Estoy resuelto a no callarme nada y a confiarme por completo a ustedes dos. Dejaré a la resolución de su propia generosidad el decidir la manera que tendrán de emplear los datos que voy a darles. Poseemos ya los hechos esenciales. Pero, a pesar de ello, ustedes no comprenden todavía nada de lo ocurrido. Empezaré tomando las cosas desde hace algunas semanas y se lo aclararé todo. Créanme que lo que les diga será la verdad pura y completa. Yo les presenté a ustedes cierta persona que se hace llamar Capitán Wilson. Digo que se hace llamar porque tengo ya razones para creer que no es ese su verdadero apellido. Me llevaría demasiado tiempo el detallar todos los medios a que recurrió para conseguir que me lo presentasen y para ganarse mi amistad y el cariño de mi hija. Se presentó con cartas de colegas extranjeros que me obligaron a atenderlo. Después, y gracias a sus propias dotes, que son muy notables, consiguió llegar a ser visita muy bien recibida en mis propias habitaciones. Al enterarme de que había logrado ganarse el amor de mi hija, juzgué prematuro ese hecho, pero no me sorprendió en modo alguno porque era hombre dotado de un trato encantador y de una conversación que lo habría llevado al primer plano en cualquier círculo social. Se interesaba muchísimo por las antigüedades orientales y ese interés se hallaba justificado por sus conocimientos en la materia. Muchas veces, en el transcurso de las veladas que pasaba con nosotros, pedía permiso para entrar en el museo con objeto de poder examinar en privado las distintas piezas expuestas en el mismo. Ya se imaginarán ustedes que a mí, tan entusiasta por esta materia, semejante petición me agradaba, y que ninguna sorpresa me producía esa reiteración de sus visitas. Cuando el compromiso con Elisa fue un hecho, apenas dejaba de faltar una noche, dedicando por lo general 1 o 2 horas en la velada al museo. Iba y venía por con entera libertad, y yo no tuve incluso ningún inconveniente en que durante algunas noches que yo estaba ausente, hiciese él aquí lo que más le agradase. Semejante estado de cosas solo finalizó cuando yo presenté la dimisión de mi cargo oficial y me retiré a Norwood, con la esperanza de disponer de tiempo para escribir una obra importante que tenía proyectada. Apenas habría transcurrido una semana de mi dimisión, cuando comprendí por primera vez que la verdadera índole y personalidad del hombre a quien de un modo tan imprudente había yo introducido en mi familia. Debí semejante descubrimiento a cartas que me enviaron mis amigos extranjeros, de las que resultó patente el que las de presentación eran unas puras falsificaciones. Aterrado por aquella revelación, me pregunté cuál podía ser el móvil que había llevado a ese hombre a engañarme mediante un procedimiento tan complicado. Yo soy hombre demasiado pobre para que me señalase como víctima suya ningún cazadotes. ¿Por qué, pues, había venido? Recordé entonces que algunas de las piedras preciosas de mayor valor que había en Europa habían estado bajo mi custodia y se me vinieron también a la imaginación las excusas ingeniosas de que ese hombre se había servido para manipular con toda comodidad en las vitrinas en que esas piedras estaban guardadas. Ese hombre era un canalla que proyectaba un robo gigantesco. ¿Cómo podía yo, sin lastimar dolorosamente a mi propia hija, que estaba enamoradísima de él, impedirle que llevase a cabo sus proyectos, cualesquiera que éstos fuesen? El medio a que recurrí fue torpe, pero no se me ocurrió otro más eficaz.
Si yo hubiese firmado la carta, lo natural habría sido que usted me pidiese detalles que yo no deseaba dar. Recurrí pues a una carta anónima, rogándole que se mantuviese en guardia. No estará de más que les diga que mi cambio de domicilio desde Belmore Street a Norwood no interrumpió las visitas de ese hombre, el que, según yo creo, siente por mi hija un amor verdadero y dominador. Por lo que a ella se refiere, jamás habría creído yo que ninguna mujer pudiera caer de manera tan absoluta bajo la influencia de un hombre. Por lo visto, su fuerte personalidad la dominaba por completo. Yo no me di cuenta de la verdadera situación ni del punto a que habían llegado las cosas entre ellos hasta la noche misma en que vi con claridad el verdadero carácter de aquel hombre. Había dado orden de que cuando se presentase en casa, lo pasasen a mi despacho en vez de pasarlo a la sala. Una vez en mi despacho, le dije sin andarme con rodeos que estaba enterado de su verdadera personalidad, que había dado pasos para hacerle fracasar en sus propósitos, y que ni yo ni mi hija queríamos volverlo a ver. Añadí que daba gracias a Dios de que lo había descubierto antes de que pudiera hacer daño a los valiosos objetos que durante toda mi vida yo me había consagrado a proteger. Era sin duda hombre de nervios de hierro. Mis palabras no despertaron en él ninguna reacción de sorpresa ni de desafío, porque me escuchó con seriedad y suma atención hasta que terminé de hablar. Entonces cruzó el despacho sin decir palabra y tocó el timbre de llamada. Cuando acudió la criada le dijo: «Pida usted a Miss Andreas que tenga la amabilidad de venir al despacho». Entró mi hija y aquel hombre cerró la puerta. Luego la cogió de la mano y le dijo: «Elisa, tu padre acaba de descubrir que yo soy un canalla. Sabe ya lo que tú no ignorabas». Mi hija calló y escuchó. «Dice tu padre que debemos separarnos para siempre», le dijo. Mi hija no retiró su mano. «¿Seguirás siéndome fiel? ¿O harás que desaparezca la última influencia buena que ha entrado en mi vida?» «No te abandonaré nunca, John. Nunca, nunca, aunque todo el mundo se vuelva contra ti», le contestó ella apasionadamente. Fueron inútiles cuantas razones le expuse y cuantas súplicas le hice, absolutamente inútiles. Había ligado por completo su vida a la de aquel hombre que estaba delante de mí. Pues bien, señores, mi hija es todo lo que me ha quedado por amar en este mundo, y me sentí angustiado al ver mi impotencia para salvarla de su mina. Ese sentimiento mío de desamparo pareció conmover al hombre causante de mi dolor, y entonces dijo con su habitual serenidad: «Quizá la situación no sea tan mala como usted cree, señor. Yo amo a Elisa con un amor tan firme que basta para regenerar incluso a quien tiene un pasado como el mío. Ayer, precisamente, le prometí que jamás en toda mi vida volvería a hacer nada que pudiera avergonzarla a ella. He tomado esa resolución y hasta ahora nunca tomé resolución que no haya cumplido». Su acento daba convicción a sus palabras. Cuando acabó de hablar, metió la mano en el bolsillo y extrajo una cajita de cartón diciendo: «Voy a darle a usted una prueba de mi resolución. Aquí tienes ya, Elisa, el primer fruto de tu influencia redentora. Acertó usted, señor, al pensar que yo traía determinados designios sobre las piedras preciosas de su museo. Esta clase de aventuras tienen para mí un encanto especial, porque hay en su realización riesgos que igualan al valor del botín. Las célebres y antiquísimas piedras del pontífice israelita constituían un reto a mi audacia y a mi habilidad.
Resolví pues apoderarme de ellas. Lo barrunté. Pero hay algo que usted no llegó a barruntar. ¿Y qué fue eso? Que las tenía en mi poder. Están dentro de esta cajita. Abrió la cajita y vertió el contenido en el ángulo de mi mesa escritorio. Se me erizaron los cabellos y se me escalofrió todo el cuerpo al ver aquello. Eran 12 magníficas piedras cuadradas y grabadas con caracteres místicos. No cabía duda alguna de que eran las Urim y Tumim. ¡Santo Dios!, exclamé. ¿Cómo ha podido usted hacerlo sin que se haya descubierto? Poniendo en su lugar otras 12, fabricadas ex professo, y en las que están las originales imitadas de manera tan minuciosa que desafío a cualquiera que descubra la diferencia. Según eso, las piedras que tiene ahora el pectoral son falsas, exclamé. Lo son desde hace algunas semanas. Todos permanecimos en silencio, pero mi hija, aunque pálida de emoción, no retiró su mano de la de aquel hombre. Este dijo: «Ya ves, Elisa, de lo que soy capaz». Sí, ya veo que eres capaz de arrepentirte y devolver lo que no te pertenece, contestó ella. Gracias a tu influencia. Señor, le entrego las piedras, haga con ellas lo que mejor le parezca, pero tenga presente que cualquier cosa que haga en perjuicio mío, lo hace en perjuicio del futuro esposo de su propia hija. Elisa, pronto recibirás noticias mías. Es esta la última vez que doy un disgusto a tu tierno corazón. Dichas esas palabras, se retiró del despacho y de la casa. Mi situación era espantosa. ¿Cómo podía yo devolver aquellas piedras preciosas que estaban en poder mío sin levantar un escándalo y exponerme a la vergüenza pública? Conocía yo a fondo el carácter de mi hija para saber que no sería capaz de dejar de querer a aquel hombre una vez que le había entregado por completo su corazón. Tampoco estaba seguro de obrar bien apartándola de él, ejerciendo como ejercía una influencia tan grande y tan bienhechora sobre él mismo. ¿Me sería posible desenmascararlo a él sin hacer un daño a ella? ¿Hasta qué punto estaba yo justificado en sacarlo a la vergüenza pública después de que se me había entregado inerme y por propio impulso? Medité largamente en todo ello y llegué por último a una decisión que quizá les parezca a ustedes disparatada, pero que, si volviese a encontrarme en el mismo caso, seguiría pareciéndome la mejor de cuantas podía tomar. Mi resolución fue la de volver a colocar las piedras, sin que nadie se enterase de lo ocurrido. Disponía de llaves para penetrar en el museo en cualquier momento, y confiaba en evitar cualquier encuentro con Simpson, porque conocía perfectamente su horario y sus normas. Decidí no confiarme a nadie, ni siquiera a mi hija. Dije a ésta que marchaba de visita a casa de mi hermano en Escocia. Me hacía falta disponer de entera libertad durante algunas noches, sin que me hiciese preguntas sobre mis idas y venidas. Con ese objeto alquilé esa misma noche una habitación en Harding Street, diciendo que soy periodista y que trasnocharía mucho. Esa misma noche penetré en el museo y coloqué en sus lugares respectivos 4 de las piedras auténticas. El trabajo era difícil y me llevó toda la noche. Siempre que oía las pisadas de Simpson, al hacer sus rondas, me ocultaba en el sarcófago de la momia. Yo tengo algunos conocimientos de orífice, pero soy infinitamente menos hábil que el ladrón. Había movido y vuelto a ajustar los engarces con tanta perfección que nadie habría sido capaz de notar diferencia alguna.
Mi trabajo, en cambio, fue tosco y rudimentario. Sin embargo, confiaba en que el pectoral no sería objeto de estudio detenido, ni se descubriría lo desmañado del engarce hasta después de que yo hubiese terminado mi tarea. Al siguiente día reemplacé otras 4 piedras. Hoy habría dado fin a mi tarea, de no ser por la desdichada circunstancia que me ha puesto en la obligación de revelar tantas cosas que yo habría querido que no se conociesen. Hago, señores, un llamamiento a ustedes, a su sentido del honor y a su compasión, antes de que decidan si todo esto que les he relatado ha de quedar entre nosotros o hacerse público. Todo depende de la decisión que ustedes tomen. Mi propia felicidad, el porvenir de mi hija, las esperanzas de que ese hombre se regenere. Nuestra decisión es que no hay nada malo en lo que acaba bien, y que este asunto queda terminado aquí y ahora mismo. Un orífice experto pondrá mañana a punto los engarces sueltos, y con eso el Urim y Tumim se habrá salvado del peligro mayor que lo amenazó desde la destrucción del templo. Dijo mi amigo: Profesor Andreas, aquí tiene usted mi mano, y ojalá que yo, puesto en una situación tan difícil, hubiese sido capaz de portarme con tanta ausencia de egoísmo y de tan digna manera. Voy a poner una nota a este relato. Elisa Andreas contrajo matrimonio antes de que transcurriese un mes con un hombre que, si yo cometiese la indiscreción de escribir aquí su patronímico y su apellido, resultarían estos para mis lectores los de una persona extensamente conocida y merecidamente honrada. Pero si se supiese toda la verdad, esa honra no le corresponde a él, sino a la bondadosa joven que tiró de él y le hizo volver sobre sus pasos, cuando ya marchaba muy delante por el ominoso camino del que muy pocos vuelven. Bueno, amigos, este fue el cuento de El pectoral del pontífice judío de Sir Arthur Conan Doyle. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Se imaginaron este desenlace? ¿Se imaginaron que fuera el profesor Andreas el involucrado en este misterio? ¿Qué pensaron cuando salió del sarcófago? Comenten aquí abajo, y si disfrutaron de mi lectura, dejen un like y compartan el video. Suscríbanse y activen la campana para saber cuando suba otro cuento o algún otro texto. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.